Todos, mi nombre es Erika Sueger y le damos la más cordial bienvenida al ITOL Plan Maestro enfocado a los cálculos hidráulicos, el cual estará a cargo del ingeniero José Aníbal Castillo. Él es ingeniero electromecánico con una maestría en Ingeniería de Protección contra Incendio de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Tiene una vasta experiencia en sistemas de protección contra incendio, encargado de las revisiones técnicas de los códigos NFPA 13 y NFPA 72 para Latinoamérica. Ha ejecutado una gran cantidad de proyectos enfocados al sector industrial, comercial y residencial. A continuación, le doy el pase al ingeniero José Aníbal Castillo. Adelante, ingeniero. Sí, buenas noches a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Enginson por la oportunidad pues, de poder compartir información de mucho valor en el día de hoy. Pues estuvimos hablando y pues esta presentación es un tanto para explicar un poco lo que vamos a abarcar en el seminario principal que estaremos dando martes y miércoles acerca de cálculos hidráulicos, ¿no? Eh, esta presentación, pues, básicamente va a abarcar lo que es el plan maestro y, pues, vamos a responder las preguntas que tengan, pues, los asistentes. A ver. Bien, nosotros en el seminario principal, pues vamos a dar todo lo referente a cálculos hidráulicos para los sistemas de rociadores, ¿no? Vamos a desarrollar ejemplos prácticos eh, para distintos sectores, tanto residencial, comercial e industrial, ¿no? Pues, como bien, mi nombre es José Aníbal Castillo, yo soy ingeniero electromecánico, soy egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá y pues luego de varios años trabajando en el medio de la protección contra incendio decidí hacer una maestría presencial en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, pues donde expandí mis conocimientos con respecto a las normativas, todo lo referente a la protección contra incendios. Igualmente trabajé en el Washington DC, pues de la mano de ingenieros con mucha experiencia, ¿no? Eh, yo soy el encargado, pues, de hacer las revisiones de la NFPA 13 y 72 para, en español, ¿no? Eh, entonces, pues, manejamos muy bien toda la parte normativa, códigos y demás. Bueno, ¿de qué se trata pues el día de hoy, no? Queremos explicar lo que vamos a abarcar la próxima semana y pues qué mejor que pues hacer un webinar como estos donde pues usted de primera mano lo que es el plan maestro del día de hoy. Con mucho gusto podemos aclarar cualquier duda que tenga, ¿no? El seminario que vamos a dar pues está dividido en el temario que usted puede ver a continuación. Pues nosotros vamos a hablar de un plan maestro y documentación para los sistemas de rociadores automáticos. Eh, Vamos a hablar del código uniforme de incendio aplicado a los sistemas. Eso básicamente pues es la NFPA 1. Nosotros vamos a hablar de si incluir la NFPA 101 referente a la parte de rociadores, una introducción tanto de la 1 como la 101, ya que ambos códigos están adoptados principalmente en Latinoamérica. Pues ahí vamos a ver, pues allí en este seminario vamos a ver pues de dónde deriva pues el código principal para llegar a tener un sistema de rociadores. Pienso que es muy importante, ¿no? Ya que pues no todos los sistemas pues requieren, pues tienen las mismas condiciones y es importante entender qué necesito del código uniforme y pues del código de vidas. Vamos a hacer análisis de riesgos específicos para los sistemas de rociadores, vamos a explicar pues qué son las clasificaciones, en qué influye la densidad de descarga de un rociador dependiendo de las clasificaciones
y pues vamos a entrar en lo que es materia de cálculos hidráulicos, ¿no? Mucho de los títulos que están aquí, pues, hace referencia a las normativas NFPA, en las cuales tenemos distintos tipos de métodos para hacer los cálculos, ¿no? Como pueden ver, cálculos hidráulicos por cédula de tubería es un método que probablemente desaparezca. Sin embargo, me parece muy importante incluirlo aquí como referencia y como punto de partida para entender a qué se refieren pues, las tablas que están en distintos capítulos y poderle dar una explicación bastante detallada a estos sistemas a través del método de cédula de tubería. Pero ya les digo, pues este método pues, está por desaparecer. Luego vamos a ver dos métodos muy importantes que se utilizan. Pues el más utilizado es el método de densidad y área. Y el siguiente método es el cálculo hidráulico por diseño de cuartos, ¿no? Estos dos métodos son muy utilizados en distintos proyectos, principalmente el método de densidad área. Sin embargo, pues vamos a hacer una comparación entre estos y pues aquí básicamente se enfocarán nuestros diseños pues, y explicaciones que vayamos a dar en el seminario, ¿no? Igual vamos a ver qué enfoques especiales de diseño tenemos. Pues el capítulo 26 de la NFPA 13 habla de, recoge o muestra de manera resumida pues todos los códigos que tienen que ver con los sistemas de rociadores y hay puntos importantes que debemos revisar allí. Vamos a ver algo de cortinas de aguas, por supuesto, en un centro comercial. Normalmente las escaleras que unen distintos pisos requieres, de acuerdo a la NFPA 101 y a la NFPA 1, pues requieres cortinas de agua y vamos a explicar pues cómo hacer el cálculo y vamos a explicar cómo hacer el balance hidráulico con los rociadores que tenemos en las áreas que están aledañas a las cortinas de agua. También vamos a incluir un ejemplo de cómo elegir el área de diseño, que es lo más difícil para rociadores, cuando tienes rociadores dentro de estanterías, ¿no? Porque una cosa es proteger una bodega, una galera o un galpón, como le llamen en distintos países, eh, con rociadores en el techo, pero muchas veces esos rociadores, el techo o la altura entre el piso y el techo es tan alta que pues requieres sí o sí instalar rociadores en estanterías, ¿no? Entonces lo más difícil es encontrar la cantidad de niveles que requieren esos rociadores y luego encontrar el galonaje requerido en esos rociadores y después hacer un balance hidráulico con los rociadores del techo, ¿no? Y pues todo esto acompañado siempre de buenas prácticas de ingeniería en todos los temas que vamos a ver. Estos temas son un complemento a los cursos pues, que damos a través del año de la NFPA 13, NFPA 101, NFPA 1 y demás, ¿no? Es un complemento, son cursos que van de la mano y pues muestran de manera pues un poquito con ejemplos y de una manera pues paso a paso pues cómo llegar a hacer un cálculo hidráulico completo, ¿no? Vamos a hacer uno específico de inicio a fin y allí usted va a poder consultar todas las preguntas necesarias, ¿no? Vamos a enfocarnos principalmente en la NFPA 13 y pues de allí usted puede utilizar lo que aprenda de los cálculos hidráulicos en cualquier hoja técnica que usted necesite, ¿no? Porque si bien es cierto, la NFPA 13 pues sería lo más difícil y complicado y después que se entiendan los conceptos, usted puede aplicarlos pues a lo que usted necesite, ¿no? Estos dos métodos que vamos a ver, el método de pues, área de densidad y el método de diseño por cuarto, son los principales métodos utilizados en la industria, en lo que es la parte comercial y industrial. Por ejemplo, en la parte izquierda usted puede ver donde está el puntero, la selección correcta del área de diseño, pues utilizando el método de área de densidad. Note que los cuartos, aunque las puertas estén cerradas, si no tienen la resistencia al fuego especificada pues, en la tabla 193312, pues usted tiene que incluir parte de los pasillos e incluir el siguiente cuarto, ¿no?
Las áreas de diseño, con el método de densidad área, pues debe asumir que, pues, que el conato de incendio pues, se extiende hacia el área hidráulicamente más demandante. Entonces, pues tenemos lineamientos en el capítulo 27 de la NFPA 13, pues que nos dice cómo debe ser la longitud que debemos elegir de los ramales, en la posición paralela a los ramales y transversal, y el área mínima requerida, ¿no? Luego de hacer el cálculo hidráulico, hacer la correcta selección de este plano, por ejemplo, pues en este cálculo tenemos 198 galones por minuto a 35 psi de presión. ¿Qué significa esto? Que pues de desarrollarse un conato de incendio en el punto más remoto al montante, porque este es el punto más remoto, con un área definida, y esta área viene pues dada en la NFPA 13, pues en teoría debemos poder controlar el incendio, ¿no? Si logramos extinguirlo, pues mucho mejor, pero la lógica de los rociadores de estándares es controlar el incendio, ¿no? Entonces, en este caso tienes distintos tipos de riesgo. Tienes un riesgo ligero, tienes un riesgo ordinario, y así en distintos cuartos, ¿no? Entonces, es una combinación. Lo importante es que la descarga o la densidad de descarga pues de cada rociador cumpla con lo mínimo establecida y el área de diseño cumpla con lo establecido por los códigos y demás. Esto de aquí, este galonaje que está aquí, pues va a determinar el tamaño de las tuberías, el rociador a utilizar, los alimentadores y al final del día, pues todo tiene que ver con un correcto diseño, un presupuesto que se debe levantar de los planos diseñados, una correcta instalación, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Encontrar pues los diámetros adecuados a nuestro cálculo hidráulico. Es lo más importante que usted debe hacer aquí, ¿no? Los diámetros adecuados. ¿Cuáles son los diámetros adecuados? En teoría, pues los diámetros tal vez no sean los de menor diámetro, pero sí los diámetros que usted considera aceptables. Por ejemplo, si usted es la persona que hace la instalación y usted tiene tubería de 1,5 y hace el cálculo hidráulico y le salen tuberías de 1 pulgada, pues usted en teoría podría colocar tuberías de 1,5. Sin embargo, pues tendría que hacer un recálculo hidráulico para encontrar pues la demanda en galonajes, en presiones y demás. Eso es muy importante. Entonces, pues esto se alinea perfectamente con la parte de instalación. No es lo mismo instalar una tubería de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, que instalar una tubería de 4, de 3, de 2,5 o de 1,5, ¿no? Igualmente, la estructura del techo no es lo mismo instalar una tubería pues de 1,5 a instalar una tubería de 2,5 en el techo. Es posible que la parte civil no haya considerado el peso de las tuberías. Y si no la ha considerado, pues el cálculo hidráulico le puede ayudar a usted a minimizar el tamaño de las tuberías, encontrando diámetros adecuados, ¿no? El siguiente método, donde lo pueden ver en el lado derecho, es el método de diseño por cuartos. Este método de diseño por cuartos, como lo pueden ver aquí, dice que de desarrollarse un conato de incendio en un cuarto, ese cuarto será el único considerado, los rociadores en ese cuarto serán los únicos a considerar para el cálculo hidráulico. Y si es un pasillo, pues se considerará hasta 5, ¿no? Entonces, bajo el método de diseño por cuarto, pues tendrías pues el cuarto más alejado, que puede ser el superior o inferior, y tendrías el pasillo, y ambos deberían hacerse el cálculo hidráulico, ¿no? Como puedes ver aquí, el galonaje requerido para el pasillo, por ejemplo, es 91 galones a 11,4 libras de presión, y el cuarto más alejado es 106,5 galones por minuto a 29. Es pues sustancialmente el método de diseño por área de densidad. Sin embargo, es lo más importante con el método de diseño por cuarto es lo que nos dice el capítulo 19. ¿Qué nos dice? Pues debe haber un cerramiento con una certificación de resistencia al fuego igual a la duración del suministro de agua, ¿no? Entonces, las puertas, dependiendo del riesgo, van a tener una resistencia al fuego, y las penetraciones deben tener una resistencia al fuego. Eso significa que
el incendio debe quedar contenido aquí. Normalmente este método, para poder aplicarlo, tendrías que revisar todos los cuartos de que tengas pues una separación que permita contener el incendio en ese cuarto, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, normalmente lo que se prefiere pues en Latinoamérica es el método de densidad por área. Pues simplemente haces un rectángulo como lo ves aquí y asumes de que pues las puertas no van a tener ninguna resistencia al fuego y el incendio se va a propagar pues en la dirección más desfavorable al sistema y lo que vas a calcular la demanda hidráulica necesaria para que cada uno de estos rociadores tenga la densidad de descarga adecuada y multiplicada por su área, pues tendrías entonces el galonaje de descarga de cada uno de los rociadores. Eso es muy importante. Todo esto, todos estos riesgos que están aquí, pues vamos a explicarlos un poco, una introducción a los mismos para poder desarrollar algunos problemas con esto, ¿no? Pues esto es en nfpa.org puedes encontrar pues toda esta información. Está libre, simplemente hay que registrarse y pues podrías encontrar toda esta información que estamos mostrando el día de hoy, ¿no? Importante, nosotros, ¿cómo calculas, por ejemplo, que esta tubería es de 3 pulgadas, que esta tubería es de 2,5, que esta es de 1,5? Pues esto se hace con el cálculo que te acabo de mostrar. Vamos a calcular la cantidad de rociadores que necesitamos y vamos a calcular la cantidad de rociadores pues, por ramal que requiere nuestro sistema en nuestro cálculo hidráulico. Pues aquí, como muestra la NFPA, en los anexos, adecuadamente, dependiendo de un riesgo, pues en este caso riesgo ordinario, grupo 1, con una densidad de descarga, pues tendríamos un sistema diseñado hidráulicamente, ¿no? Todos estos diámetros pues salen de nuestro diseño hidráulico. Vamos a utilizar pues algunas hojas como estas para hacer nuestros cálculos de manera manual y vamos a ir agregando información a medida que vayamos avanzando en nuestros cálculos, ¿no? Hasta llegar al punto de conexión. Normalmente en Latinoamérica son las bombas contra incendios, las cuales tienen una curva de descarga y esa curva pues la necesitamos graficar o tener y graficar entonces el punto de demanda hidráulica para nuestro diseño, ¿no? Lo importante es que este punto de demanda hidráulica esté por debajo de nuestra curva de nuestra bomba contra incendios. Si está por debajo significa que el punto hidráulico cumple, ¿no? ¿Qué tan debajo es lo que queremos hacer? Queremos que este punto pues se lleve lo más bajo posible para que nuestro diseño sea eficiente, ¿no? Tiene que haber una relación entre el costo y el diseño del proyecto. ¿A qué me refiero? Que yo puedo hacer un cálculo hidráulico con una tubería de 4 y llegar a este punto que muestro aquí. Y también puedo utilizar una tubería de 8 pulgadas. Sin embargo, la tubería de 8 pulgadas pues encarecería el proyecto enormemente, lo que haría pues que el proyecto sea irreal, ¿no? Entonces, los diámetros que usted va a encontrar en su cálculo hidráulico, pues muy bien, tiene que guardar una relación entre la parte técnica con la parte de instalación, con el costo de instalación, el presupuesto. Tiene que hacer sentido, si no usted se va a quedar fuera de mercado, ¿no? Entonces, de nada me sirve bajar este punto a un punto extremadamente bajo cuando estás utilizando tuberías demasiado grandes, ¿no? Entonces, lo más importante es tener un balance, encontrar un balance. A medida que usted va avanzando en la parte de cálculos hidráulicos, usted va pues creando un registro de sus proyectos, ¿no? Y ese registro le va a servir a usted para decir, bueno, ya yo he diseñado X cantidad de oficinas, X cantidad de bodegas y he necesitado pues tuberías de 6 pulgadas, diámetros de 2,5 o de 2 pulgadas, he necesitado una bomba contra incendio de 2,000 galones o de 1,500. Entonces usted crea un registro de proyectos de los cuales le va a servir a usted para que la próxima vez que usted vuelva a hacer un cálculo hidráulico o un diseño, pues lo haga basado en experiencia. ¿Qué digo yo? Sí, vamos a hacer un cálculo hidráulico, pero ¿qué diámetros de tubería vamos a utilizar? Ah, ok, es un proyecto en un centro comercial, son locales,
pues sabemos que esos locales en proyectos pasados hemos utilizado una tubería de 1,5 o de 1,25 y es suficiente para que el cálculo hidráulico funcione. Entonces, pues eso le va a servir a usted, ¿no? Crear su propia historia. No necesita más que usted mismo hacerlo, no necesita de más nadie. Cuando usted aprenda a hacer los cálculos hidráulicos, pues va a tomar decisiones que van a influir directamente no solo en hacer las cosas bien, sino en temas de costos, ¿no? Costos, costo-beneficio. Ok, podemos utilizar una tubería de 1,5 en lugar de 1,25. Por supuesto, tenemos una tubería de 1,5 en la bodega, la tenemos guardada y queremos hacer el cálculo pues con esa tubería y queremos utilizarla toda. Maravilloso. Planteamos la tubería en nuestros cálculos hidráulicos, revisamos la información, veremos la demanda hidráulica y concluimos de que sí es posible utilizar esa tubería, ¿no? A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Tengo una cantidad pues, de rociadores K5.6, tengo K8 y tengo K11 y quiero usar un tipo específico de rociador, pues entonces aquí vamos a explicar paso a paso y de manera detallada y manualmente pues cómo hacer el cálculo hidráulico. Si aprendemos a hacer los cálculos de manera manual, pues nosotros vamos a poder utilizar esos cálculos en cualquier software de ingeniería, el que sea, desde el más económico, hay un montón de software gratis allá afuera, hasta pues los software más caros y costosos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los software más costosos, pues vas a poder resolver los problemas mucho más fácil, ¿no? En mi caso particular, yo inicié pues con software pues de bajo costo y pues terminé o sigo con software pues de mucho costo porque veo una relación entre el tiempo de entrega versus la ejecución del cálculo hidráulico en sí, ¿no? Pero en todos los software que yo he utilizado siempre me ha servido la parte manual, la parte de entender de dónde sale el cálculo, cómo sale, de dónde nace y qué consideraciones debo tomar. Eso es lo que vamos a enfocar aquí. Usted con una calculadora sencilla, una calculadora Casio sencilla, un lápiz, un bolígrafo y algunas hojas y pues el material que va a recibir impreso, allí vamos a poder rayar y vamos a poder entender qué significa un cálculo hidráulico, qué significa una descarga de un rociador, qué consideraciones puedo tomar en campo, ¿no? Pues yo he completado todas las fases, tanto de diseño, muchos años, luego en instalación, luego en puesta en marcha y mantenimiento, ¿no? Entonces, pues yo entiendo bastante bien, si no de una manera pues de costo-beneficio, qué necesitamos hacer para que cumplir con la norma, cumplir con el propietario, quedar bien con nuestros presupuestos y poder ser competitivos, ¿no? De nada me sirve desarrollar un ejemplo teórico y cumplir con la normativa si al final del día voy a quedar fuera del mercado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos siempre entender. Pero ¿cómo se logra con un manejo hidráulico? Varios de los problemas que vamos a desarrollar, como puedes ver aquí, una galera está siendo construida para almacenar registros de papel y archivos empaquetados en cartón. Tenemos unas alturas del techo, tenemos distancia de pasillos. ¿Y qué necesitamos? Vamos a elegir nuestras zonas, nuestra área de diseño. Vamos a ver si requiere rociadores en esta a requerir, pero yo se los voy a instalar para ver cómo se hace el cálculo hidráulico, para ver cómo se hacen los balances hidráulicos. La tecnología está evolucionando, pues tenemos rociadores ahora que pueden abarcar techos pero mucho más altos que hace 5 años atrás y pues tratar de evitar la instalación de rociadores en estantería es lo que todo el mundo quiere hacer. Está bien, por supuesto, pero hay puntos en que si te toca hacer un diseño de bodegas muy altas o de alguna configuración que no esté permitida, pues tendrías que hacer balances hidráulicos, ¿no? Eso es muy importante, entonces me parece interesante poder verlo. Lo otro es que vamos a explicar con fórmulas muy simples y sencillas, por eso les digo que con una calculadora pues bastante simple, podemos hacer cálculos, porque las ecuaciones para la protección contra incendios enfocadas en los sistemas de rociadores son muy simples, son ecuaciones que, por ejemplo, el área de cobertura de un rociador, como puedes ver aquí, S por L, vamos a explicar qué son estas variables. Vamos a explicar que la descarga de un rociador va a depender de su área de cobertura, pues calculada por la densidad de descarga, que nos va a dar pues la NFPA
o las hojas técnicas que usted decida utilizar. Pues en nuestro caso, dependiendo de el riesgo, la clasificación que tengamos, así mismo va a ser pues nuestra densidad que debamos utilizar, ¿no? En nuestro caso, riesgo ligero, ordinario 1, ordinario 2, extra hazard grupo 1, extra hazard grupo 2. Va a depender y vamos a tener unas densidades, ¿no? Esa es la densidad pues, que vamos a colocar en nuestros cálculos. Sin embargo, la descarga de un rociador, como puedes ver aquí, también influye el factor K con la raíz de la presión, que es la presión de descarga de ese rociador o la presión que va a tener disponible ese rociador. Voy a entrar un poquito en detalle en esto. Esta ecuación es muy conocida, es muy fácil porque te da el galonaje de descarga de ese rociador. Sin embargo, si yo igualo estas dos ecuaciones y despejo para la presión, pues aquí vamos a encontrar una relación muy importante que nos va a servir para no perder tiempo en los cálculos hidráulicos. Una ecuación que relaciona la presión con la densidad, el factor K y el área de cobertura. ¿Por qué es tan importante esta ecuación? Porque al colocar distintas densidades, tanto de riesgo ligero, ordinario, grupos y distintos grupos, y pues aquí no lo muestro, pero lo vamos a mostrar en el curso, y de almacenamientos, pues vamos a tener una relación entre pues, las presiones que tenemos, ¿no? Entonces, a veces cuando agregamos información en nuestras ecuaciones, tenemos presiones por debajo de 7 libras de presión o 7 PSI. Esas presiones normalmente PSI de presión, con un tipo de rociador específico. Sin embargo, pues la normativa nos dice que necesitamos por lo menos 7 PSI de presión en un rociador para que ese rociador pues desarrolle su patrón de descarga adecuadamente, su cobertura adecuadamente, ¿no? Entonces, pues si usted está utilizando un software hidráulico y coloca un factor K, pues K11 o K8, y las presiones caen por debajo de 7 en un rociador estándar, pues lo que va a hacer el software es va a incrementar las presiones. Y usted termina con un cálculo hidráulico bastante exigente. Pero ¿qué tal si reducimos el factor K y hacemos que la presión se incremente? Es decir, a veces no es tan favorable reducir la presión de descarga del rociador, ya que puede provocar que bajes por el valor determinado, ya sea por normativa o por las hojas técnicas del fabricante. ¿Y eso qué significa? Que a veces es favorable bajar el factor K para incrementar la presión y de esa manera podrías ver una mejora en el cálculo hidráulico, una menor presión, un menor galonaje, un menor diámetro de tuberías. Pero ¿de dónde sale todo esto? Pues de ecuaciones básicas que se igualan y se simplifican de una manera como lo acabamos de ver, ¿no? Esto lo vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mayor presión? Pues la presión está directamente relacionada con la descarga o el galonaje. ¿Y por qué es tan importante el galonaje en un cálculo hidráulico? Pues porque las pérdidas de PSI por pies están directamente relacionadas con el flujo que pasa por esa tubería a la 1.85. Es decir, cualquier incremento del flujo se va a elevar a la 1.85 y va a afectar directamente mi cálculo hidráulico, ¿no? Por eso es tan importante el flujo, por eso es tan importante las presiones que manejamos y un correcto balance entre el factor K de mi rociador, 5.6, K8, K11, K22,4, K25, hay nuevos rociadores que vamos también a mencionarlos muy bien. Y esto influye en mis pérdidas de fricción, ¿no? Ya que son directamente proporcionales al flujo que pasa por esa tubería. Entonces, es por eso que es tan importante, pues, entender no solamente la parte de diseño, sino también la parte económica, la parte de instalación. De nada me sirve hacer un diseño si no es factible, si no es económicamente factible y se puede instalar. O hacer un diseño me va a dejar fuera de mercado, ¿no? Entonces, vamos a llevar el nivel a un paso más. Vamos a llevar el nivel no solamente a hacer el cálculo hidráulico, sino a ser eficientes, sino a contribuir con el departamento de presupuestos. Mira, si voy a hacer un cálculo hidráulico, pues voy a cumplir con la norma, pero me voy a parar y voy a ir donde está el departamento de presupuestos y le voy a preguntar, mira, ¿qué accesorios tienes que no has podido salir de ellos? ¿Qué tenemos en la bodega almacenada? Ah, ok, tenemos una tubería de 1 a 1/4 que no hemos podido salir. Ah, ok, yo voy a incrementar la presión de descarga de la bomba contra incendios
para poder llegar al punto hidráulico en mi sistema y de esa manera poder utilizar esa tubería de 1/4. Esos rociadores que tengo en bodega. Eso lo vas a poder hacer perfectamente, pero requieres de un conocimiento hidráulico, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre vamos a tratar, pues, de ver en el curso que vamos a dar, ¿no? Son 2 días de mucho, y por eso se puso en la mañana, ya que, pues, que acabas de desayunar, te tomas un buen café y, pues, empiezas a ver lo que es cálculos hidráulicos y demás, ¿no? Por eso lo ubicamos de 9 a 1 de la tarde, martes y miércoles de la próxima semana, ¿no? Muy importante, pues las presiones operativas, definir los riesgos, definir las curvas. Algo, pues, muy importante me gustaría mencionar es que la próxima edición de la NFPA 2022, si mi memoria no me falla, es que se van a eliminar las curvas de diseño hidráulicos. Es la última posición que hemos escuchado por parte del comité. Entendemos que la votación fue a favor de la eliminación de las curvas de diseño y vamos a dejar puntos hidráulicos de trabajo. Entonces, en nuestro seminario vamos a enfocarnos en puntos y no vamos a subir en las curvas de diseño, ya que si las van a eliminar, pues, en teoría, pues no podrías utilizarlas para los sistemas nuevos. Entiendo que se van a eliminar y la vas a poder utilizar para los sistemas antiguos. Entonces, hay ciertas cosas que se podían hacer elevando o moviéndose en las curvas de diseño hacia áreas de operación más grandes y densidades menores. Sin embargo, pues al saber esa situación vamos a trabajar con los puntos más bajos de diseño, ¿no? Pero igual lo podemos mencionar en el curso, qué cosas se podían hacer o qué podíamos utilizar, ¿no? Esto se puede utilizar una ingeniería de valor importante para distintos diseños moviéndonos en la curva. Sin embargo, pues ya entendemos que la votación del comité de la NFPA 13 pues estuvo a favor de la eliminación de las curvas de diseño, pues, y eso en la 2022, si mi memoria no me falla, pues será así, ¿no? Será una realidad. No solamente estas curvas, sino todas las curvas que existen, entendemos, dentro de la NFPA. Entonces vienen cambios importantes y se van a eliminar curvas por puntos, a favor de puntos de diseño hidráulico, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Es decir, punto 15 por 1500 pies cuadrados, pues es lo que vamos a estar utilizando en nuestros diseños. Dependiendo de la clasificación de nuestro sistema, vamos a tener pues riesgos ordinarios, vamos a tener riesgos leves y demás, y vamos a entrar en esas clasificaciones pues en nuestro seminario muy detallado, ya que eso influye directamente en las densidades de descargas que tenemos, ¿no? Por parte mía y el día de hoy, pues más que agradecerles a todas las personas que han participado, pues, y las personas que escucharán este webinar, pues el próximo martes y miércoles 8 y 9 de septiembre, en horario de 9 a 1 de la tarde, vamos a entrar en todo lo que es la parte hidráulica de los sistemas de rociadores automáticos. Por parte mía sería todo. No sé si tenemos alguna pregunta que pues les gustaría realizar. Con mucho gusto. Sí, ingeniero. Acá tenemos la consulta del señor Jimmy Mendoza. Dice, en cuanto a las restricciones de la curva densidad-área, la NFPA dice, para las áreas de funcionamiento de rociadores de menos de 1500 pies, perdón, me cerró la pregunta. Sí, le escucho. Sí, la pantalla se cerró. Ok. Sí, la NFPA dice, las palabras de funcionamiento de rociadores de menos de 1500 pies cuadrados, 139 metros cuadrados. Correcto. Utilizadas para ocupaciones de riesgo leve y ordinario, debe aplicarse la densidad para 1500 pies cuadrados, 139 metros cuadrados. Esto quiere decir, por ejemplo, para riesgo ordinario 1, usa la densidad 0.15 GPM pie cuadrado y multiplicarlo por el área 1500 pies cuadrados. O debo usar la densidad 0.15 GPM pie cuadrado y multiplicarlo por el área real que deseo proteger. Excelente, muy buena pregunta, y pues estos tipos de preguntas son las que vamos a hacer el cálculo paso a paso. Vamos a
a utilizar los créditos que tiene la NFPA. Lo que menciona la persona, pues son créditos que nos dan distintos capítulos en la NFPA. Cuando se habla de un crédito es que yo voy a hacer una reducción de, pues, algunos de los factores que influyen en nuestro cálculo hidráulico. Como bien la persona menciona, pues existen distintos tipos de riesgo. Riesgo ligero, ordinario, 1, ordinario 2, ¿no? La tabla 1933231 de la NFPA 13, edición 2019, pues tiene una figura de reducción de áreas, 1933231. Esta tabla me permite a mí, dependiendo de la altura de la instalación de ese rociador, pues tener una reducción del área, es decir, ¿el área de qué? El área de mi diseño hidráulico. Como puedes ver aquí en la parte sombreada, si ocurre un conato de incendio en esta ocupación, que es primordialmente riesgo ordinario y riesgo ligero, pues únicamente los rociadores en el área sombreada pues serán los que se activen. Esa es la teoría, ¿no? ¿Y por qué esta área está aquí? Pues que es la más alejada al montante, al punto de ingreso pues de agua, es la más alejada, es la más demandante. Es decir, las demás áreas bien podrían ser otros puntos, por supuesto, pero bajo un área determinada. Entonces, no todos los rociadores se activan en un conato de incendio, sino los que están en mi área hidráulica. Entonces, lo que me está diciendo la norma en la tabla que acabo de mencionar es que yo puedo hacer una reducción de esta área. Y nota qué pasa si yo reduzco esta área, pues empiezo a reducir el número de rociadores que están dentro de esa área. Y si yo reduzco el número de rociadores, pues tengo un menor galonaje. No puedo reducir la densidad, significa que yo tengo que utilizar el punto 15 o el punto 10, dependiendo de lo que esté utilizando, dependiendo del análisis que esté haciendo. Pero como voy a reducir mi área de acuerdo a lo que me dice la curva, pues entonces, de acuerdo a la altura del cielo raso, entonces esa densidad se va a multiplicar por la nueva área. ¿Y qué voy a tener? Un menor galonaje. ¿Y qué fue lo que mencioné aquí? Cuando tengo un menor galonaje, pues mis pérdidas hidráulicas serán menores. Entonces, todo crédito en la NFPA es un crédito para tener una mejora en nuestro cálculo hidráulico. Menor presión, menor galonaje y demás. Pero usted debe utilizar pues la densidad que menciona la tabla. Sí, adelante, por favor. Esa es la última consulta, ingeniero. Okay. Antes de finalizar, díganos por favor por qué es importante llevar este curso y su invitación final. Por supuesto, el curso hidráulico es, pues, lo más importante del sistema de rociadores. Es determinar correctamente la demanda hidráulica del sistema, el galonaje, las presiones que requiere el sistema. Eso influirá directamente no solo en cómo los rociadores reaccionan ante un conato de incendio. El cumplir con las normas no solamente me asegura a mí que mi sistema pues va a tener un nivel de confiabilidad muy alto, sino también está directamente relacionado a la parte económica. En mi caso, pues no solamente se trata de cumplir con la NFPA o las normas o las hojas técnicas que usted tenga. Sí, se trata de cumplir con eso, pero se trata de también de poder competir en un mercado en el cual pues su competencia va a tener un software hidráulico y va a tratar de optimizar su sistema. Usted no solamente va a cumplir con las normas, sino también va a ser eficiente. Sus presupuestos van a ser eficientes. Usted va a ir de la mano en lo que es la instalación y después la puesta en marcha del sistema. Es por eso que es tan importante, ¿no? A veces muchas compañías tienen un sinnúmero de materiales almacenados en sus bodegas que nunca logran o vender o nunca logran pues deshacerse de ellos, por decirlo de alguna manera, o nunca logran utilizarlo, pues. Tal vez su equipo de diseño lo que necesita es tratar de ubicar sus cálculos hidráulicos y que vayan acompañados pues de la parte de qué yo tengo en mi sistema para instalar. Si usted pues el que maneja pues las diferentes partes, lo que normalmente se hace en Latinoamérica. Si usted solamente es una compañía pues de diseño, maravilloso, pero su diseño debe ser eficiente, su diseño debe ser real, su diseño debe ser ejecutable. Si usted si usted puede ubicar una tubería de 6 pulgadas y en realidad pues su competencia va a poder ubicar una tubería de 4 pulgadas, pues lo más seguro es que el que tenga un menor diámetro pues sea el diseño
que gane esa propuesta, ese proyecto que estás cotizando y demás. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista real, ¿no? Tratando de salir un poco de la teoría puesta en práctica y puesta en qué va a ser el sistema, ¿no? Que se pueda instalar, que ese techo pueda soportar esas tuberías. Todo eso sale de un correcto cálculo hidráulico en nuestros sistemas. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más del Sí. señor Raúl. ¿Con qué elementos o componentes en la montante cumplo con lo mínimo requerido por normativa? Bueno, los montantes, que es los puntos de alimentación hacia un sistema de rociadores, eh, requieren de distintos componentes que van a estar en el capítulo 7 y capítulo 8 de la NFPA 13, ¿no? Recordemos que la NFPA se ha reestructurado completamente y pues ubicó de una manera un poco más ordenada en distintos capítulos de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Eso es un punto muy importante y es un punto de diferencia entre la NFPA y pues otras hojas técnicas de diseño, ¿no? NFPA quiere que nosotros tengamos un área máxima de cobertura por ese montante, ¿no? En el capítulo 4 tenemos el área máxima y eso nos va a determinar la cantidad de alimentadores, montantes, riser, dependiendo de en qué país usted esté ubicado, así mismo será la definición. Esos montantes deben poder ser sectorizados, es decir, si ocurre un evento en una sección de mi bodega, de mi galpón, de mi oficina, yo debo poder sectorizar esa sección y el resto debe poder seguir operando. Eso significa que yo necesito una válvula de corte. Si se activa un rociador en algún punto de mi sistema, yo necesito darme cuenta de que ese rociador se activó. Eso significa que requiere un sensor de flujo para activar el sistema de evacuación general del edificio. Entonces, tenemos la válvula, tenemos sensor de flujo. Válvulas antirretorno, dependiendo de nuestro sistema. Normalmente la NFPA la pide si tienes 2 puntos de inyección de agua, si tienes una siamesa, por ejemplo, o una conexión de bomberos, y tienes la alimentación principal. Cuando tienes 2 suministros de agua, pues requieres una válvula de antirretorno. Esa válvula antirretorno es para que cuando el camión de bomberos inyecte agua por la siamesa, pues no se retorne por el primer suministro de agua, ¿no? Entonces, ese montante requerirá manómetros para identificar las presiones arriba de la válvula antirretorno y abajo y hacer una comparación. Ese montante requiere que se le hagan pruebas. Es decir, la NFPA 25 requiere que hagas pruebas en ese montante. Cada año abras un drenaje y midas la presión residual que queda al abrir el drenaje. Registras esa presión y esa presión no me dice absolutamente nada. No, esa es simplemente la presión de aceptación. El siguiente año vuelves a abrir el drenaje y registras la presión y debe estar dentro de un rango de tolerancia, si mi memoria no me falla, un 5%. Por ejemplo, si en la prueba de aceptación abres el drenaje y ese drenaje mide 120 libras de presión residual o 100 libras de presión residual, cierras el drenaje y el siguiente año, pues cuando haces tus revisiones, abres el drenaje y mides 95, 98, pues estás dentro de un rango de tolerancia. Pero si el siguiente año abres el drenaje y mides 20 libras de presión, pues tienes una caída importante y la comparación me dice que algo le pasó al suministro de agua. Dependiendo de la configuración del sistema, si es a través de un parque logístico que distribuye agua y hacia tu sistema, pues la red no puede conectarse a una bodega sin el debido corte o sin una válvula de control ubicada a X cantidad de distancia para poder ser accionada en caso de que una sección colapse, poder sectorizarla y el resto de los edificios no tengan problemas. Eso es, a grosso modo, pues para tratar de responder un poco lo que me consultaron. Gracias, ingeniero. Hay una última pregunta. Dice, Excelente. ¿cuál sería la configuración de tuberías más adecuada en almacenamiento en racks? Bueno, yo tengo mucha experiencia en almacenamientos en estanterías. Yo estuve por muchos años eh, viendo bodegas de 20 metros de altura donde no había un solo rociador que pudiese utilizarse para no utilizar rociadores en estantería. Entonces, pues esas son las cosas que vamos a estar hablando pues en el seminario. Vamos a hablar de cuándo requiere un montante o un riser individual ese sistema de rociadores en estanterías
qué diámetros utilizar, si son 2 pulgadas, 1,5, qué rociadores utilizar, qué protección hay que darle a esos rociadores. Todo eso es parte de la ingeniería que vamos a estar haciendo la próxima semana y pues con mucho gusto lo invitamos a tomar el seminario. Eso sería todo, ingeniero. A todos los participantes les agradecemos por su asistencia el día de hoy y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver y puedan compartir con sus colegas. Esta grabación estará disponible en nuestro campus online en un plazo de 72 horas. A todos los que se registraron para este evento, en el transcurso de las siguientes horas, estarán recibiendo la información de nuestro próximo curso, Cálculos Hidráulicos aplicados a los sistemas de rociadores automáticos, que se dictará este 8 y 9 de septiembre a cargo del ingeniero Castillo. Si requieren mayor información sobre nuestros servicios, pueden solicitarla en nuestra página web www.enginson.p. Muchas gracias.